hablamos de adicciones. ¿De qué? Adicción. Adicciones. ¿Qué se le viene a la mente? Drogas, es lo que generalmente pensamos. Drogas, sí. Alcohol. Generalmente uno piensa drogas, alcohol. Algo que ¿Qué no más? puedes dejar. Algo que no puedes dejar. Ok, muy bien. O sea, algo que nos genera una dependencia. Algo de comida. Siéntate. ¿Cómo? Perdón. No escuché. Compras, Comida. mi mamá dice irse de compras. Ok, ir de compras. Ahí vamos viendo diferentes tipos de adicciones. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día es precisamente de las adicciones, pero sacándonos un poco los estigmas de esto de que lo primero que se nos viene a nuestra mente, droga y alcohol, ¿cierto? O que vendrían siendo adicciones de sustancias. Antes de comenzar, quiero que oremos para que el Señor pueda dirigir este tema también y la actividad que vamos a realizar. Así que oremos. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos las gracias porque nos das el privilegio, Señor, que a pesar de las distancias podamos reunirnos para alabarte y adorarte en esta tarde. Queremos pedirte de manera especial, Señor, que tú puedas dirigirnos en este momento, al momento también de abrir tu palabra, para que tú puedas impresionar nuestras mentes y podamos salir diferente a como nosotros entramos. Guíanos, Señor, en este culto, renueva, Señor, también nuestro espíritu, todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a compartir. Bueno, en relación con lo que ustedes me dicen, si lo ven ahí, ¿sí? ¿Están viéndolo? ¿La presentación? Ok, ahí está. Muy bien, varios dijeron diferentes tipos de adicciones. Entre eso, quizás nos quedó alguno. Por ejemplo, la adicción al teléfono. La adicción al trabajo. Qué extraño, porque uno piensa en adicción y automáticamente piensa como que es algo muy malo. Por eso pensamos, ¿cierto?, en la droga y en el alcohol. Pero hay tipos de adicciones que están normalizados, podríamos decirlo así. La adicción a la comida, obviamente a la sustancia, tenemos ahí al alcohol, al cigarro, a las drogas, adicción al café, eso sí que es algo súper normalizado. Entonces, ¿qué tendrá que ver esto con lo que vamos a ir abordando? Nos vamos dando cuenta que hay un sinnúmero de adicciones. ¿Cuándo yo puedo considerar esto como una adicción? ¿Cuándo pasa a ser algo, como decía ahí la chica, ¿cierto?, de que es algo que no puedo dejar, algo que me genera una dependencia? Y para eso, vamos a hacer primero una actividad, ¿ya? Y esta actividad se llama valles y montañas. Entonces yo les quiero invitar a que ustedes puedan sacar una hoja con lápiz, aprovechando que anteriormente se los habían pedido, y van a dibujar precisamente montañas. Como yo lo tengo aquí, no sé si logran ver, esperen, mejor lo voy a hacer con plumón para que se pueda ver. Ahí, montañas y valles, que los valles son las planicies, ¿cierto? Ahí, valles y montañas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué consiste esta actividad? Así como sale ahí la balanza es el equilibrio entre dos cosas, ¿cierto? Los valles y las montañas son opuestos. Las montañas son grandes, visibles. Uno, aunque esté a kilómetros y kilómetros, puede visualizarla. Pero el valle solamente lo puedo visualizar cuando estoy en él. O sea, cuando veo las montañas y alrededor y llego ahí. Pero a la distancia yo no lo puedo identificar. Y muchas veces los valles se esconden entre las montañas. Entonces, lo que nosotros realmente podemos ver son las montañas por sobre los valles. Entonces, en la parte de arriba, yo quiero que cada uno escriba cuáles son las montañas que los demás ven de mí, incluso a distancia, ¿cierto? ¿Qué es lo que los demás, de mi forma de ser, de quién yo soy, hago que los demás se encuentren en mis cimas, que son visibles? Y en mi valles, como es lo opuesto, vamos a dibujar, o vamos a escribir, ahí ustedes que ven si quieren hacer simbolismo, pero escribir está bien. ¿Cuáles son mis valles? ¿Cuáles son esos aspectos propios en relación con el tema que en realidad la gran mayoría no lo logra ver? O quizá no están a simple vista y solo lo ven aquellas personas que se acercan a mis valles, aquellas personas que son más cercanas a mí,
Y aquí voy a colocar esas características. ¿Ok? Entonces, en la parte de arriba, lo visible, lo que cualquier persona puede identificar de mí, desde mi forma de ser, y abajo, aquellos aspectos que muchas veces no son visibles y que yo guardo, ya sea incluso emociones. Quizás la gente arriba me ve siempre alegre, optimista, entusiasta, pero en mis valles yo a veces paso por momentos de frustración, de miedo, de enojo, tengo heridas, duelos no resueltos, etc. Disculpe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. ¿Cree que puede explicar de nuevo? Porque es una amiga y no entendimos bien. En la parte de las montañas son las cosas que son visibles, dijo. ¿Sí? Y en los valles lo que no es visible, en base a su forma de ser, en base a sus emociones, en base a sus conductas. Arriba lo que los demás ven, que es visible, y abajo lo que no se ve. ¿Se entendió ahí? ¿Egma? Por ejemplo, Sí. ¿sí? Ok, como por ejemplo yo le decía, quizás me ven que yo soy optimista, soy alegre, entusiasta, pero en mi valle tengo momentos de pena, frustración, o por ejemplo un duelo no resuelto, etc. ¿Se entendió ahí con el ejemplo? Y a medida que vayan terminando, necesito que me vayan haciendo un clic para yo así, el dedito para arriba, para yo saber. Ok, ahí hay varios que ya me señalaron. Quizás para otros todavía vamos a darle un poco más de tiempo. Ahí Roger, vi que levantó también, que está listo. No sé cómo estarán. Paola también. Voy a seguir para abajo. Los que no tienen la cámara igual me coloquen su manito así. Entonces así yo voy sabiendo. Ay, creo que veo mejor. Ok, vamos a dar entonces tiempo para que... Se me pasó. Ay, perdón. Ay, sí. Como vimos en la primera imagen, ¿cierto? Las adicciones abarca un sinnúmero de acciones, de conducta, de sustancia. Están relacionados con quien nosotros somos también. Así que vamos a dar tiempo para los que vayan terminando los valles y las montañas que cada uno tiene. No se preocupen que yo no les voy a preguntar una actividad para ustedes, pero que ustedes mismos van a ir aplicando a la reflexión. ¿Quién más ya ha ido terminando? No sé si Gilmer, Bélgica, Egma, Los Robles, Marcos, si han ido terminando su actividad para yo ir sabiendo. Ya terminé. Ok, muchas gracias. Me imagino que los demás estamos ahí todavía terminando. Muy bien. Ahí Bélgica me puso también la manito hacia arriba. Ok, vamos a entonces continuar. ¿Por qué hicimos esta actividad? Yo quiero que ustedes ahora miren sus valles y sus montañas. Y me digan, sin decirme lo que está ahí, ¿es muy diferente lo que los otros ven y lo que ustedes guardan a veces o simplemente no mostramos? ¿En qué se diferencian? Roger, di la mano. Sí, bueno, para mí no es tanto diferente porque, por ejemplo, como dice, sin decir lo que hay aquí, si uno ve a una persona muy alegre, el ser humano, o sea, un niño es alegre, pero ya un adulto es extraño que sea demasiado alegre todo el tiempo. Entonces, si yo veo a alguien muy alegre, yo estoy viendo de repente automáticamente una especie de altos y bajos, de repente un énfasis muy fuerte en ese alto por algún motivo. Para mí yo lo veo como una máscara. Um, en mi caso, una parte que sí pudiera compartir, yo soy muy de metas, de metas. Y yo pienso que es muy fácil también una persona que sea de metas que se presiona bastante a sí mismo, ¿no?
pero de repente puede que la persona te vea optimista, como que sí, es bien positivo, siempre buscando la solución a los problemas, pero internamente hay una batalla, ¿no? Un duelo todo el tiempo con cada una de esas metas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo. Entonces, vamos entendiendo lo que tú me vas diciendo. Entonces, de alguna forma, alcanzar meta igual implica mayor exigencia, ¿cierto? Y puede ser entonces que nuestras montañas son nuestros aspectos, quizás nuestros logros, nuestras victorias, nuestras cosas quizás más positivas en comparación con los valles. ¿Sí? Miren ustedes lo que ustedes escribieron. ¿Dónde se concentran los aspectos más positivos y dónde se concentran los aspectos quizás más negativos? En las montañas lo positivo, ¿sí? ¿Los demás concuerdan con Roger? Jair, no sé si se dice así. Jair, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, a mí me parece que las montañas se concentran en lo que yo hago con los demás o en lo que quiero hacer con los demás, pero los valles están más en mi vida personal, más en cómo yo soy. Si yo soy desorganizado, no quiero que la gente vea que yo soy desorganizado. O sea, es como enfocar lo que yo quiero proyectar, pero lo que yo en mi intimidad realmente soy. ¿Estoy bien o no? Sí. ¿O estoy loco? No. Vamos bien, vamos bien. Se me está psicoanalizando. No, no se preocupe. Soy infanto juvenil, así que... Yo soy un puber. Ok, entonces, Sí, complementando con lo que dices, ¿te puedo hacer otra pregunta? ¿Por Claro. qué no quiero que las demás personas vean esos aspectos de mí? Porque son negativos, tú lo dijiste. Por eso lo mantenemos así, low profile, bajo perfil. Ok. O, por ejemplo, en mi caso, yo era soy muy explosivo, lo he ido reduciendo, gracias a Dios, pero quiero mantener eso lo más, no oculto, sino que no salga de mi vida, lo quiero mantener ahí, pero hay cosas que me hacen reaccionar, que me encienden la chispa, y entonces ahí es cuando ¡pum!, se vuelve una montaña, no un volcán, diría yo mejor. Qué buena ahí aplicación, Analogía, ¿cierto? sí. Analogía entre la montaña, que puede igual salir los valles a través del volcán. Ok, muchas gracias por comentarlo. Entonces yo ahora le hago otra pregunta que quiera me pueda responder. Tratamos de mantener lo negativo, o quizás lo más íntimo, lo más vulnerable de nosotros, bajo perfil, como decía Jair. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no quiero que los otros lo vean? ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si los demás vieran esa parte de mí? Porque por algo lo tapo, por algo lo mantengo bajo perfil. Porque le pueden dar miedo o no quieren acercarse a ti. Ok, gracias. ¿Tu nombre? Audrey. Because people judge you. Audrey. Ok, los nombres complicados como el mío. Entonces, para mí no es común el nombre. Gracias, Audrey, por comentarlo. Porque lo más probable es que quizás pensamos que las demás personas rechazarían o les generaría miedo y distancia respecto al mostrar aquellos aspectos. Y entonces lo mantenemos debajo. Y a veces nos hacemos quizás la pregunta, como decía Roger, ¿será que esta contradicción? No, la personalidad tiene aspectos buenos, como las montañas, ¿cierto? Como las puntas, los pics. Y también tiene aspectos íntimos, vulnerables, que finalmente forman nuestro ser. Pero, para ir entendiendo lo que implica el comportamiento adictivo, se da este corte entre estos dos aspectos. Entonces yo no puedo ir arriba o pedir ayuda o mostrar algo y entonces lo dejo ahí. Y al dejarlo ahí tampoco lo puedo trabajar, tampoco lo puedo de alguna forma pedir ayuda. Entonces, con este ejercicio vamos a ir viendo, claramente nosotros no estamos al nivel de, pero cómo de alguna forma lo que va ocurriendo dentro de las personas que van cayendo en un tema de adicción. Quizás esto se separa mucho más, la montaña y el valle, y no ven que están juntos, no ven que estas dos cosas forman parte de quien yo soy. Y eso hace que muchas veces no se pueda pedir ayuda, y cuando se pide es cuando ya, como dice ahí con el ejemplo del volcán, ya explotó. Vamos entonces avanzando. La definición de adicción, según la OMS,
es una enfermedad física y emocional. En el sentido tradicional es una dependencia, como ahí nos decía Audrey al comienzo, una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Nosotros siempre lo primero que pensamos, por eso hicimos esa pregunta, es adicción a sustancias. Pero la adicción implica mucho más que eso, incluso a relaciones. Entonces, y debido a esto, a esta actividad, a esta sustancia o a esta relación, me genera placer, me genera un bienestar y por eso lo necesito. Y dice que como lo necesito, caigo como en una relación de esclavitud. Por eso viene, dice ahí, dice de adicto, del latín, que denota de un deudor que por falta de pago era entregado como esclavo o un acreedor. O sea, es algo que me genera mi placer, me genera un bienestar, y como me entregó de alguna forma ese bienestar, ahora yo le debo mi dependencia, ¿cierto? Quedo como enganchado, como esclavo. Y se divide en dos tipos, o en dos clases. Uno es de carácter de conducta y otra de ingesta. La ingesta quizás es la que más siempre se nos habla, y en los colegios se le habla a los chicos, y se nos habla en charla, que es como, ¿cierto?, prevenir el abuso de sustancias, como alcohol, droga, etc. Pero muy pocas veces nosotros hablamos de las adicciones de conducta, que hoy día quizás nos vamos a enfocar. ¿En qué consisten las adicciones de conducta? Es precisamente esta pérdida de control, de que yo no puedo controlar, que me genera una dependencia, que de alguna forma igual implica cierta tolerancia, porque cada vez tolero más. Antes quizás, por ejemplo, con el computador, si antes podía tolerar 2 horas ocupando el computador, ahora en pandemia puedo tolerar estar quizás 6 horas en el computador, porque va generando un proceso de adaptación. Y por ende, viene el síndrome de abstinencia, porque como mi cuerpo se va adaptando, después cuando yo quiero volver al anterior o quiera quitarlo, me genera un síndrome de abstinencia que empieza con malestares físicos, que malestares emocionales, psicológicos, etc. Y empieza entonces a interferir gravemente en la vida cotidiana de la persona. Por ejemplo, me retraigo quizás socialmente, mi rendimiento académico baja, o mi rendimiento laboral se ve disminuido, mis relaciones sociales ya no son tan significativas, quizás incluso puedo seguir juntándome, pero ya no me genera el mismo placer, ya no me llena, ya no me satisface. Actividades que quizás antes podía realizar lo normal, ahora no, porque de alguna forma a lo que yo me estoy generando la adicción está de alguna forma, ¿se acuerdan la primera actividad que hicimos del que hay en mi corazón? Está ocupando más espacio, y al ocupar obviamente más espacio en nosotros, va tirando hacia afuera aspectos que quizás antes eran relevantes y pasan a ser ahora sin importancia. Y es por eso que, para ir ejemplificando cuáles son las consecuencias de la adicción, y que cada uno pueda identificar, obviamente no vamos a entrar en detalles de todos los tipos de adicción, pero pasa el tema conductual desde la logoterapia, del amor al juego, desde la adicción al sexo, desde la adicción al internet, la adicción a las redes sociales, incluso la adicción a relaciones tóxicas, ¿cierto? Estas personas que necesitan 1 y 2 y 3 veces estar con alguien y no pueden cortar, aunque sea una dinámica que me hace daño, necesito estar con esa persona. Y hay un sinnúmero de adicciones conductuales. Una chica nombró también la adicción a las compras. O sea, todo aquello que me genera esas características que nombramos anteriormente generales, entonces me sirve para decir, ok, quizás esto para mí es una adicción. Y hay en la Biblia una historia que ocurre precisamente en Bet Peor, en el Antiguo Testamento. Y el contexto es precisamente el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que se estaba preparando para entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Dios los sacó de Egipto, lo liberó de la esclavitud. Quería que entrara prontamente a Canaán, pero por la rebeldía de ellos, porque dudaron, estuvieron 40 años en el desierto. Y nuevamente se encuentran a las puertas del Jordán para cruzar Jericó.
Y entonces Balaam, contratado por Barak, el rey, ¿cierto?, de Moab, le pide que maldiga al pueblo. Y cuando él lo sube a las montañas para que los maldiga el pueblo, que se encontraba precisamente en un valle, ahí vemos con la actividad, se encontraba precisamente en un valle. En vez de salir maldición, sale bendición. Y por más que Balaam intenta, ¿cierto?, porque se le había prometido grandes riquezas, recursos, y la ambición de él quería realmente poder cumplir lo que le pedía al rey, no puede. Y en vez de maldecir, sale bendiciones. Y entonces el pueblo se coloca en este valle. Que en este valle dice que en Patriarcas y Profetas que era un valle de muchas, era muy fructífero. Era un valle que tenía todas las condiciones para que la gente que vivía ahí no tuviera que esforzarse mucho para poder conseguir alimento, trabajar la tierra, y entonces había muchos momentos libres y en ociosidad. Y al tener este espacio con estas características, los poblados de ahí claramente eran muy apóstatas. Y es precisamente ahí donde está el pueblo de Israel en este valle. Venían de una victoria, y por eso este rey estaba tan preocupado, ¿cierto? Porque sabía que Dios estaba con el pueblo. Y estaba a punto de conquistar lo que Dios le había prometido hace 40 años. Y entonces Balaam da un consejo y le dice, ok, si no podemos hacerlo a través de la maldición, le pide entonces que sutilmente vaya introduciendo las prácticas que había precisamente en ese valle. Cosa que no se dieran cuenta hasta que el pueblo apostatara. ¿Y cómo lo voy a invitar precisamente a buscar, perdón, ahí sí, en su Biblia, donde nos aparece este relato? Está en Números 25. Números 25. Números 25. Vamos a leer solamente los 3 primeros versículos, porque ya les expliqué un poco el contexto, ¿cierto? El versículo 24 sale toda la profecía de Balaam, y los versículos anteriores también las bendiciones que salían en vez de las maldiciones. Y el versículo 25:1 dice, y moraba Israel en Sittim. Ahí véanlo en el mapa. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 3 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuáles fueron las cosas que lo llevaron a fornicar al pueblo? No fue que ellos fueron abiertamente, dice que ellos empezaron a relacionarse con las hijas de Moab. Y es interesante porque en el Patriarcas y Profetas dice que obviamente esto era todo consejo de Balaam. Las mujeres empezaron a ir y los empezaron a invitar, mientras Moisés estaba con Josué viendo todo el tema de cómo cruzar. Moisés sabía que él no iba a cruzar, pero estaba dejando todo listo. Entonces, en este proceso, empezaron a invitar, se empezaron, dice, a hacer amigos. Amistad, ¿qué hay de malo en la amistad? ¿Cierto? ¿Qué hay de malo en la amistad? Y se hicieron amigos, y empezaron con amistades, y después ellas las empezaron a invitar a las actividades sociales, a los carnavales, las fiestas que ocurrían en los alrededores, y ellos empezaron a participar. Y entonces, a través, dice Patriarcas y Profetas, a través de la música, a través de los festines, dice ahí, a través de la comida, empezaron a introducir los hábitos que tenían ese pueblo. Y como consecuencia final, vino que finalmente ellas se introdujeron en el campamento. Y ahí relata precisamente una historia, no la vamos a ver obviamente, pero fue tan sutil, tan gradual, que dice que ni Moisés se dio cuenta de todas estas cosas.
Y los príncipes, o sea, los líderes del pueblo, fueron los primeros en caer. Y ellos empezaron, obviamente, a tener estas relaciones hasta que entonces lo que se veía afuera, alrededor del campamento, se introdujo dentro del campamento. Y entonces fue ahí cuando el versículo 3 dice que entonces el furor de Dios se encendió, porque ya habían entrado a contaminar el campamento. ¿Esto qué tiene relación con las adicciones? Las adicciones no son abiertas, son así tal cual de sutiles. No comienzan con un día de que van y me ofrecen drogas y alcohol. No es que llegan así de drogas y alcohol. Siempre hay instancias previas. Siempre hay instancias donde incluso el ambiente va preparando para. Y es tan sutil y es tan gradual que creemos que no corro peligro. Y como no corro peligro, no arranco, me quedo. Y hay muchos estudios donde muestran cómo ciertas, incluso sustancias o acciones, actividades, son previas para poder pasar al siguiente nivel. Si bien el primer paso, que se llama como el tema primario, no implica adicción, pero es una previa para pasar al nivel que ya me genera dependencia de alcohol. Y ahí podemos hacer ejemplos como el tema, yo muchas veces trabajo en un colegio con enseñanza media, secundaria, que dicen entre los 14 y 18 años, y dicen, pero yo no fumo y no bebo, solamente yo fui a compartir a la casa de un amigo y ellos lo hacían, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho, también un muy gran amigo que tuve en mi infancia, o sea, en mi adolescencia. Él llegó a la universidad y él decía, no, si yo solamente voy a compartir a la fiesta, pero para traerlos, para traerlos acá. Y en esa interacción, que no significa que entonces yo lo sanatarizo, no, nosotros tenemos que relacionarnos, pero siempre bajo ciertos pilares. Se terminó perdiendo, porque uno empieza a distorsionar, entonces siempre está previa, que es importante los que son padres, los jóvenes que también están, es ver que la adicción siempre tiene una previa antes. No es que yo llego y soy adicta, siempre hay condiciones ambientales, condiciones emocionales, hay condiciones conductuales e incluso de mi forma de ser, de personalidad, que me van a determinar si yo caeré o no caeré en la adicción. Pero es jugar con fuego, si yo me coloco en esa previa ante la adicción. Si yo no tengo en mi forma de ser, me cuesta decir no, o tiendo a ser más complaciente, quizás yo tenga que mantener más distancia que aquellas personas que pueden relacionarse y mantenerse firmes, porque es un tema de forma de personalidad, ¿cierto? Entonces, por eso hicimos la primera actividad, porque necesitamos conocernos, porque el primer paso para prevenir no caer en una adicción es poder conocerme. Y luego de que me conozco, es identificar cuáles son mis aspectos más vulnerables, cuáles son mis riesgos, cuáles son quizás mis vivencias que me podrían en algún momento llevar a necesitar que algo ocupe en ese lugar para generar ese equilibrio emocional. Y entonces, si veo que hay algo que está afectándome, es el poder pedir ayuda, o el aceptar que necesito ayuda. En Patriarcas y Profetas dice lo siguiente, perdón que me está, ahí sí. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer. Los separaron de Dios. La peor consecuencia del pueblo fue que implicó la separación con Dios. Por eso, porque Dios es un Dios santo, que necesita que su campamento, ¿cierto?, estuviera acorde a los principios que él le había enseñado. Y las maldiciones de Balaam no pudieron, pero fueron estas sutilezas que entraron sutilmente, lentamente, desapercibidamente, lo que generó finalmente una apostasía en toda la nación de Israel. Y los líderes fueron los primeros en caer. Y en 1 Corintios 10,
11 y 12 nos enseña entonces lo siguiente. Todas estas cosas que también están Patriarca y Profeta se cita, les aconteció como ejemplo, y es tan escrita para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces lo primero que nosotros tenemos que identificar es que todos somos propensos a caer. Todos somos propensos a tener algún tipo de adicción, normativa o no normativa. Claro, a mí nadie me va a juzgar por ser adicta al café, o quizás nadie me va a juzgar por ser adicta al teléfono, y más en tiempo de pandemia, porque parece ser que esta se justifica, ¿cierto? Es nuestra fuente de trabajo, el computador, el celular, el estudio, etc. El único que puede ayudarnos a identificar eso es Jesús. Y para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a poder hacer ese examen, ¿cierto? De poder autoanalizarnos. ¿Cuáles son nuestros valles? En el valle de Sittim fue donde el pueblo cayó. Qué interesante, en un valle. ¿Será que en mis valles yo ahora puedo visualizar cuáles son quizás mis factores de riesgo? ¿Cuáles podían ser las circunstancias desde mi forma de ser que me podrían llevar a caer en adicciones, insisto, no adicciones a veces incluso normativas, que no son malas, pero si no ocupan el lugar que corresponde, me genera una adicción. Porque al final las adicciones las necesito porque me llevan a compensarme incluso emocionalmente, me da ese equilibrio. Se agarran la definición y entonces ocupan el lugar que quizás le corresponde a Dios. Y con relación a esto, precisamente yo le quería contar un testimonio de un joven muy cercano que mis pilares para mi vida adulta. Este joven era adventista de cuna y precisamente trabajaba en Conquistadores, trabajaba en muchas actividades. Pero como yo les decía, los valles no son visibles. Los valles son íntimos. Y en su intimidad empezó a practicar cosas que no toda la gente se dio cuenta. Empezó con el juego del computador, que el juego del computador llevó obviamente a no dormir las horas suficientes, lo llevó a aislarse. Acuérdense, las adicciones implican afectar a tu entorno social, aislarse socialmente. Ya no le llamaba la atención practicar actividades deportivas, recreativas, no les llamaba la atención tanto las actividades de iglesia, ya no me generaban ese placer que quizás me generaba antes. Y empezó a escalar, porque recuerden, siempre hay una previa de, pero a simple vista no se veía, porque seguía funcionando en algunos aspectos, seguía siendo el chico de iglesia, pero después eso lo llevó a la pornografía, y la pornografía lo llevó a otras cosas, a otro grupo de amigos, que son en las redes, y que un padre no se da cuenta con quiénes son los que se relacionan, ¿cierto? Porque seguía compartiendo quizás con los chicos del colegio. En la intimidad son valles que no se logran visualizar. Y empezó a escalar hasta que los llevó a relaciones sexuales antes del matrimonio, pero relaciones que ni siquiera eran relaciones estables, ¿cierto? Relaciones, como dicen ahora, esporádicas, simplemente por placer. Lo llevó al consumo de drogas, lo llevó al consumo de alcohol. Y finalmente lo llevó a estar tan perdido, a dejar su carrera, a estar incluso hospitalizado, porque ya su salud mental ya no daba más. Pero es ahí, en los valles, en donde Dios promete incluso que dice que aún no haya lugar tan lejos, Él puede encontrarse. Pero a nosotros nos gustaría que ningún joven llegara a ese nivel de valle, ¿cierto? A ningún de dolor y sufrimiento. Porque solamente con el ejemplo que me encantó la metáfora del volcán, porque solamente la gente se dio cuenta cuando el volcán explotó.
Y uno se cuestiona, ¿y por qué no nos dimos cuenta antes? Quizás si no hubiéramos dado cuenta antes, lo podríamos haber ayudado. Pero genera tanto una desconexión entre el valle y las montañas, que solamente el que vive el valle puede dar ese grito de auxilio o de solicitar la ayuda que necesita. No queremos que lleguen a tener ese nivel de explosión del volcán. Pero para eso tengo que identificar si estoy en una previa. Porque si estoy en una previa, entonces necesito salir, arrancar o pedir ayuda. ¿Qué nos dice? ¿Cuál sería la forma, entonces, el consejo bíblico para enfrentarse? Conocemos a alguien o nos sentimos muchas veces en el valle atrapados sin poder pedir, porque ahí viene todo un cuestionamiento a nivel emocional que dicen, es que cómo yo voy a ser, soy hipócrita si yo llego a pedir ayuda, es que todos los demás conocen mis montañas, y ahí lo que decía varias personas, el miedo de no mostrarse, ¿cierto? Porque sienten que si no, es como ser, no. Recordemos que estas dos cosas siempre van unidas, mis valles y mis montañas. ¿Qué entonces nos dice la Biblia? En Romanos 7, 19 al 25 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, nos habla de que todos pasamos por valles, todos tenemos esa lucha entre la montaña y el valle, o sea, queremos hacer ciertas cosas, queremos que en la punta se nos alcanzar ciertos logros, que los demás lo vean así, ser ese tipo quizás de cristiano, de padre, de hijo, etc. Pero en mis valles hay una lucha y a veces, muchas veces eso tira más que en la montaña. Y lo que no quiero, eso hago. Y Pablo lo graficó en Romanos 7. Y dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? O sea, porque realmente se da cuenta que por más que intentara hacer lo bueno, terminaba haciendo lo malo, porque lo tiraba. Y en Salmos 119, del 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista, y añade, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, no hablas de que quizás vamos a pasar por valles. No quizás, vamos a pasar por valles. Tenemos esa lucha. Porque quizás la mayor adicción es de todas, y aquí nadie se libra, es la adicción al pecado. Yo creo que todos somos adictos al pecado. Porque caemos 1, 2 y 3 veces, y a pesar de que el Señor nos perdona, seguimos cometiendo esa adicción, ¿cierto? Y en Filipenses 2:13 nos dice, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Y entonces Filipenses nos da esperanza. Parece ser que tenemos esta lucha. Parece ser que por más que queramos luchar, no la vamos a vencer, pero nos da la respuesta cómo vencerla. Que Dios nos da el querer como el hacer. No nace en nosotros. Entonces no la podemos luchar solos, tenemos que pedir la ayuda. Y a pesar que en mis valles nadie lo ve, yo sí lo ve. Y como Él lo ve, dice antes que tú clames, yo ya habré oído. Entonces tenemos que pedir esa ayuda. Tenemos que pedir que Él nos extienda esa mano para sacarnos de ese valle. ¿Y cómo tenemos que hacer? Y si caí, me ensucié, ¿con qué lo limpiaré? Con guardar su palabra. Y entonces ¿cómo termina la historia de Valpeor? El pueblo apostató, pero tenemos un Dios de tanta misericordia, que después de que obviamente pide que se limpie el pueblo, que la gente que quería seguir apostatando, a pesar, hubo un grupo que se fue al santuario a llorar y a pedir arrepentimiento, pero hubo otro grupo que siguió insistentemente. Ese grupo fue exterminado, y en Patriarca el Profeta dice que era el grupo que había apostatado la primera vez. Imagínense, dio hasta la última instancia, pero murió en el desierto, porque aún en la última instancia, a las puertas de ver la tierra prometida, no quisieron arrepentirse. Y ese grupo murió ahí. Pero el pueblo que quedó se volvió a consagrar. Y Josué, porque Moisés no entra, lo primero que aparece en Josué 1 y en adelante es la consagración del pueblo. Y el pueblo se consagra para ver las maravillas que Dios iba a hacer e iba a obrar. Y como Dios es un Dios que te perdona y tira al último, al fondo del mar, introduce al pueblo. Y entonces en Josué 24, 14 y 15, que es su discurso de despedida,
le vuelva a decir al pueblo, porque como yo le decía, si hay una mayor adicción que tenemos hoy en día es la adicción al pecado. Y él veía que el pueblo, a pesar de que ingresó a la tierra prometida y vio los milagros que Dios hizo, así como el pueblo anterior había visto cómo lo había librado de Egipto, les plantea esto y con esto terminamos hoy día. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, porque siempre el libre albedrío está, ¿cierto? Escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y le vuelvo a destacar, al otro lado del río, porque ¿qué pasó al lado del otro río? Fue precisamente Valpeor. Entonces, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el contexto en el cual él le dice a Josué, ustedes decidan, ¿quieren quedarse con los dioses que vivieron antes del río y vieron cuáles eran las consecuencias, o quieren ingresar y servir al Dios de nuestros padres, ¿cierto? Ustedes decidan, es su libre albedrío, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La invitación para cada uno de nosotros es que nos podamos consagrar, porque solamente Dios puede pelear esas batallas en nuestros valles. Humanamente estamos perdidos, pero tenemos un Dios que se prepara para la batalla. Y cuando Josué estaba a punto de entrar con el pueblo de Israel, se le presentó Jehová con las vestiduras de armadura, porque Dios está dispuesto a pelear nuestras batallas. Y las batallas no ocurren en las montañas, las batallas ocurren en los valles. Así que cada uno sabe cuáles son sus batallas y sus luchas. Y los invito a poder pedir que nuestro general pueda pelear esas batallas por nosotros, y entonces nosotros poder en esas valles ver la victoria de nuestro Dios. Amén. ¿Hay preguntas? ¿Sí? Me pareció... Roger está levantando la mano. Roger, bien pueda, joven. Gracias, maestra de ceremonia. Jair iba a decir algo, pero el feedback lo salvó. Dios quiere que yo haga esta pregunta. Ok. Es muy importante que entendamos que las adicciones pueden ser cosas que consideramos benignas, a veces normalizamos en las culturas de nosotros, un cafecito, no me he tomado el café todavía, normalizamos la comida, comer hasta llenarse es normal, vemos que las personas después suben de peso, tienen problemas de colesterol, tienen problemas de diabetes y lo vemos algo normal, ¿verdad? Pero hay otras. Natalia, ¿tú me estás escuchando? Sí. Ok, es que la cámara mía te está viendo a ti nada más, por algún motivo. No sé. Ok, ya, ok. Bueno, en fin, es que estaba diciendo que uno normaliza muchas cosas, entendemos eso. Yo pienso que una de las cosas que más se normalizan es la adicción a la comida. La gente busca en la comida un placer que de repente es parte de ese valle. Pero la pregunta que quería hacer es algo un poco diferente. Para los adultos yo creo que es fácil para nosotros saber cuando estamos cayendo en adicciones, sobre todo las personas que vienen del mundo, que tenían otros hábitos. Pero en la generación nueva estamos viendo un uso, que también lo tenemos de nosotros, de los teléfonos y de la tecnología, de una manera que nunca se ha visto. Y la pregunta, ¿en qué momento un niño se podría considerar alguna adicción y no una obsesión normal de niño? ¿Y qué podemos hacer a nivel de adultos de lidiar con esto? Porque no hace nada si vemos que un niño utiliza mucho un teléfono y se lo limitamos con una aplicación, súper sencillo de hacer. Pero eso no está trabajando en el valle que está llevando al niño. Capaz el niño no se siente conectado con otros amiguitos y está buscando amiguitos en la internet. De repente no se sienten atractivos o etcétera, etcétera. Están buscando likes. Entonces nosotros a veces como adultos lo que vemos es que está utilizando mucho el teléfono, se lo quitamos. ¿Cómo podemos
sea, ¿a qué momento se podría considerar que ya que es un problema? ¿A qué edad? ¿Y qué podemos hacer del lado de los adultos? Ok, bueno, respondo entonces en relación quizás al último, a ver si yo entendí bien. ¿Cómo yo saber si es una adicción o una adicción? Bueno, con la característica anterior, ¿cierto? La pérdida de control, el que la afecta a nivel social o a nivel funcional de la persona, todas las características que genere dependencia, que haya síndrome de abstinencia, o sea, no puedo pasar más de cierto tiempo y si yo se lo quito, empieza a haber irritabilidad, enojo, todo lo que genera los síntomas de abstinencia, que incluso presenta manifestaciones físicas. Me cuesta respirar, no puedo dormir porque lo necesito. Entonces, esas son las señales como básicas de que me está diciendo, ok, esto está ocupando un lugar más allá de lo que realmente necesita. ¿Cómo trabajarlo? Bueno, el DSM, que es el Manual de Salud Mental, ahí habla, por ejemplo, sobre la adicción al Internet, también la adicción al juego, que son las cosas que quizás que más afectan a los jóvenes. Y la característica dice que, y los papers, las investigaciones, todo se refiere a que cuando pasa a ser una adicción es cuando yo necesito definirme, porque la adolescencia es la etapa donde yo empiezo a formar mi identidad. Entonces es cuando yo coloco mi definición de mí mismo en eso. Ahí ya pasa a ser una adicción, porque lo necesito, porque fuera de eso siento que no soy nadie. Siento que no me puedo definir quién yo soy. Entonces, cuando es un riesgo precisamente, por ejemplo, en los casos de los juegos online, que se ve mucho hoy en día, yo ahí soy súper sociable, yo que tengo logros, entonces mi personalidad se va definiendo de esa satisfacción que me entrega las otras cosas, pero fuera de eso no me siento así. Entonces por eso se hace esta como dicotomía entre la realidad virtual y la realidad real. ¿Cómo ayudarlo? Quizás esa ahí respondiendo a la última pregunta. ¿Cómo ayudarlo? No es quitar, o sea, esto es como una balanza. Si yo lo quito y no lo lleno con nada, va a volver, y quizás va a volver con más fuerza, ¿cierto? O sea, yo tengo que llenarlo, es como la homeostasis, o sea, llenando este otro lado va a equilibrarlo de acá. O sea, yo tengo que buscar precisamente el equilibrio, tengo que darme cuenta si entonces socialmente no se siente satisfecho, como decía, o quizás mi autoestima no está bien. Entonces tengo que primero trabajar sobre los aspectos que no tiene para comenzar a llenarlo, para que entonces lo demás comience a reducirse. Pero siempre eso es importante, poder marcar también los límites, porque los límites son para protegernos. Y a veces comprendemos que los límites es como una restricción. Y en nuestros estadios de desarrollo moral, precisamente el último estadio de desarrollo que la persona alcanzó el desarrollo óptimo a nivel moral, es comprender que los límites están para ayudarme. Y ese proceso es el que el adulto le puede ayudar. Porque siempre nosotros que si toco me quemo la estufa. Aprendo por la consecuencia negativa, lo desagradable. Pero no me genera placer hacerlo. Entonces yo tengo que llevarlo al siguiente estado, porque eso es cuando son niños, pero cuando son adolescentes lo tengo que llevar al estado que los límites están para protegerme. Y el último estado, que es el del adulto, que no todos llegan, es el placer de hacer las cosas dentro de los límites que corresponde. Y ahí vemos a David cuando decía que yo me deleito en tu ley. Él logró llegar al último estadio de la moralidad, que ya les generaba placer hacer el bien. Como decía, estamos en estadios diferentes con los adolescentes, pero la adolescencia nos prepara para la vida adulta, así que es un proceso de aprendizaje. Espero haber respondido ahí. Ok, no sé si alguien más tiene alguna duda. Aprovechen de preguntar. Jair. Doctora, hola. Bueno, nosotros tenemos dos niños, Natalia y yo tenemos dos niños, y mi cuñada y yo, y varios en la iglesia, tenemos niños que están adictos, lo voy a decir, están adictos a la tecnología, a los computadores, porque lastimosamente la escuela los llevó a eso, estar sentados 8 horas en el computador todos los días con sus asignaturas, los llevó a que eso era lo mejor que había para ellos disponible, no hay nada más.
y algunos vivimos en apartamentos, otros vivimos en casas, pero porque no podíamos salir, porque no teníamos la posibilidad de otras rutinas o de otras actividades, pues los niños se enfocaron o toda la energía la llevaron a eso. ¿Cómo podemos hacer? Ahorita mencionaste algo, pero ¿cómo nos podemos los papás inventar algo para sacar a los niños de ese valle? Ok. ¿Cómo poder hacerlo? Quizás repasando lo anterior, recordemos que tenemos que darnos cuenta cuáles son los aspectos, porque ya, una cosa es normativa, que el trabajo, y en este caso el estudio, los lleve a tener que tener el computador todo el día, 8 horas. Tengo casos de alumnos en el colegio que les generó el efecto contrario. Ahora rechazan el computador y el celular porque los tienen hasta aquí todo el día sentados. Entonces, le generó un efecto de, en vez de lo necesito más tiempo, de distanciamiento, y empezaron a practicar cosas que en otro contexto de pandemia no lo hubieran hecho, como el deporte, escritura, juegos de mesa, etc. Entonces, aquí es importante, por eso hicimos la actividad que hice al comienzo, ver cuáles son las características ambientales, emocionales, conductuales que podrían ser de riesgo para que algo que es normativo porque el colegio me lo está exigiendo, ya si el colegio no me lo exigiera, por ejemplo, en las vacaciones de verano, necesito seguir pasando las mismas horas de que estaba en el colegio. O sea, si en periodo de clases pasaba esas 8 horas, en el verano o en los fines de semana, necesito la misma cantidad de horas. Ahí es un indicador de que sí, parece ser que ya no es normativo y le está afectando. ¿Qué hacer? Empezar gradual, como yo les decía. Por ejemplo, horarios, establecer horarios de uso. No le voy a llegar y decir, ok, solo puedo ocupar 2 horas del computador, porque normalmente lo ocupa 8, o sea, por eso yo les decía, lo importante es que siempre sea gradual las cosas, no es llegar y quitar y lo tratamos como un niño pequeño, porque recordemos que estamos preparándolo para la vida adulta, no es regresar a la parte infantil, es prepararlo para que aprenda a marcarse sus límites y poder tomar decisiones sabiamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, horario, la comida. Todos dejamos en una cajita los celulares, las tablets, el computador. O después de la cena, vamos a tener un momento de 8 a, no sé cómo les vaya a cena ya, de 8 a 10, o antes de dormir, 2 horas sin pantallas, porque eso no nos dejan regular bien el sueño. Y entonces en esa hora hacemos ejercicio como familia, ejercicio de respiración, de relajación. Busco hacer alguna actividad que lo desconecte de, siempre compensando, siempre con la imagen de la balanza. Si yo quito, tengo que agregar algo. No puedo simplemente quitar, porque si no va a haber rechazo. Yo tengo que ofrecer algo a cambio para ir compensando hasta que lo voy quitando gradualmente. No puedo, porque recordemos, las adicciones generan el síntoma de abstinencia, entonces yo no puedo quitar de uno. Tengo que siempre hacer las cosas graduales. Y es bueno empezar con horas libres de tal a tal hora, la cena o en la noche, quito la hora, para que ellos podamos tener momentos de desintoxicación online o desintoxicación de los equipos. ¿Sí? No escucho, no, o soy yo nomás que no Estás en mute, escucho. Seguimos, yo sigo sin escuchar. No sé si por el micrófono quizás está con, o sea. No, él está en mute, pero como que se le... Fue Dios que se lo cerró. Voy a cambiar de cámara. Ahí sí lo escucho. Ahí se lo escucharon. Ahora Sí sí. lo escuchamos. Ahora sí. Computadora, pero bueno. Mira, lo que te quiero decir es, cuando los hijos te empiezan de una manera a juzgar, a decir, bueno, por ejemplo, en el caso mío que trabajo desde la casa, ya algunos días, generalmente más en la casa, papá, pero es que usted también se la pasa en el teléfono, también se la pasa en el computador, ¿cómo viene usted a decir que deje eso? Entonces empiezan también a señalarte y a decirte, pero ¿qué ejemplo es el que me estás dando? ¿Cómo nosotros podemos hacerle ver a los niños que ellos son niños y están sometidos a la autoridad de los padres? Porque los niños hoy en día son rebeldes y ven el mundo más analógico. O sea, analizan más las cosas
que como a nosotros nos enseñaron de pronto a obedecer por la Biblia o a obedecer simplemente porque tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí hay que diferenciar entre niño y adolescente. Es el primer paso de diferenciar, porque el niño da la indicación, se enojará, se molestará, pero es más fácil quizás que obedezca, ¿cierto? ¿Por qué es más difícil que un adolescente obedezca? Porque ya empieza cognitivamente ya empieza a funcionar el pensamiento abstracto, el pensamiento reflexivo, entonces ya no me sirve el porque sí. Ya no me sirve el porque sí, necesito argumentos, necesito explicación, y por eso se dan siempre estos choques con los adolescentes, especialmente con el tema de límites, con el tema porque empiezan a cuestionar, y cuestionar no es malo, porque, insisto, el pensamiento reflexivo lo está preparando para la vida adulta. Yo no puedo tomar decisiones sin cuestionarme y sin reflexionar. Claro, es complicado para los padres porque quien cuestiona es a la autoridad. Y claramente ahora que pasan más tiempo en la casa con ustedes, son su figura, como podríamos decir, porque si no estuvieran en la casa, lo más probable es que sería el profesor, cuestionaría al profesor, por ejemplo, incluso a los políticos, porque están precisamente desarrollando el pensamiento reflexivo y abstracto. Entonces, yo no tengo que limitar, llevarlo a que trate de ser como niños, porque ese es quizás el mayor dificultad y error que vemos muchas veces, yo lo veo en la consulta. Yo tengo que usar desde ahí, ok, vamos, ¿quieres saber las razones por qué? Les voy a dar las razones, les voy a explicar por qué razón yo no quiero que ocupe el celular más horas, porque yo no quiero que haga ya. A veces simplemente implica explicación. Necesito no retroceder a tratarlo como un niño, porque quizás un adolescente más de personalidad más pasiva lo va a aceptar, pero no lo estoy preparando para la vida adulta, porque la vida adulta es de cuestionar, es de decidir, y para poder decidir correctamente siempre tengo que analizar qué es mejor, qué no es mejor. Entonces, como padres, si se dan esas circunstancias, yo tengo que dar el espacio de diálogo, de escuchar su motivo, su argumento, negociar, y obviamente, como autoridad, como logro ver algunos aspectos que el adolescente aún no logra ver, se lo hago saber. Y entonces no es porque sí, sino que es con una razón y un motivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctor. De nada. Yo pienso, ¿Sí? Lo escucho. sí, yo pienso que es difícil, en el caso de lo que está diciendo Jair, es difícil que también tenemos que ver cuánto nosotros mismos necesitamos esas pantallas y cuánto es una adicción para nosotros mismos también. Porque entonces los hijos nos pueden estar mostrando nuestra propia realidad. Pero en general es fácil, como digo, ponerle los límites. Es fácil poner una app en el teléfono y limitarlo. Es súper sencillo hacer eso, pero ¿qué los está llevando a hacer eso? Es un trabajo para nosotros, porque es una investigación que tenemos que hacer. Tenemos que verlos realmente qué es, por qué están buscando esa conexión, qué otras herramientas tienen ellos para conectarse. Eso vamos a tener que hacer un research y venir otra vez con más preguntas. Sí, no hay problema. Yo no tengo problema en responder. Quizás en relación con eso, también comprender un poco el contexto, que también la adolescencia implica desde el, ¿cómo se llama esto? Desde Maslow, que habla de la escala de necesidades, ¿cierto? Él dice que la etapa precisamente de adolescencia es donde se sienten realizados cuando son aceptados por los pares. Esa es como lo que se bloquea de alguna forma de satisfacción. Pero la pandemia igual limitó eso porque a veces quizás el que practicaba deporte y era destacado futbolista o basquetbolista en el colegio o participaba en el teatro, o sea, el colegio te daba ese espacio, pero ahora se lo está dando solo el internet. Entonces, es complicado. El tiempo pandemia, yo siempre digo, los más vulnerables son los niños y los adolescentes, porque nosotros ya alcanzamos la etapa de desarrollo, pero los adolescentes todavía están en etapa de desarrollo y de repente esta pandemia se lo trancó por 2 años. Entonces, ¿cómo logro la aceptación de mis pares si no es acaso a través del internet, más like, por ejemplo? Porque no tengo otra forma. No puedo salir, no me puedo juntar, no puedo participar quizás en talleres, etc. Entonces, eso puede hacerlo más propenso a que caiga también en muchas más adicciones o que necesite más de estos aparatos para poder
definirse. Entonces, ahí es importante ir comprendiendo, eso no significa entonces que los dejo. Siguiendo con el ejemplo que él decía que, pero tu papá lo hace. Ok, quizás yo no voy a poder porque también trabajo online, pero entonces lleguemos a un acuerdo. Después de las 8 ninguno de los dos lo ocupa. Y le estoy dando un ejemplo, ¿cierto? O sea, después de las 8, ninguno de los dos. Y podemos hasta hacerle un juego. El que pilla al otro ocupándolo, multa, no sé, penitencia, etc. Entonces ya no le estoy diciendo porque sí nomás, sino que le estoy dando una razón, una lógica. Eso. $10 de multa. Ahí después tiene un fondo, no sé para qué, pero van a tener un fondo para vacaciones, para... ahí ustedes pueden buscar la manera pero considerando todas estas características, no sé si les ayuda ahí. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan todos? Sí, bueno, le damos muchas gracias a Sueli, ¿es su nombre? Solín. Le damos muchas gracias, de verdad el tema estuvo muy interesante, me estaba diciendo mi hermana, estábamos esperando como que nos hablaras de eso, de la adicción a las drogas, de la adicción al cigarrillo, de adicciones que digamos nosotros no tenemos, pero si nos hablaste y nos viste, porque sí tenemos muchas adicciones, en eso tenemos que pensar. También dijiste, yo escuché que las adicciones también son buenas porque nos dan satisfacción, ¿sí? Pero entonces esa parte ya nos toca a cada uno descubrir. Manejarlo. Exacto, manejarlo, porque si se nos presentan las conductas de pérdida del control, otras tantas que salieron ahí debajo, pues la adicción ya se nos está saliendo de las manos y entonces ya no va a ser tan buena. ¿Cuánto le damos las gracias a Suelen por haber estado con nosotros? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Fue un conocimiento muy bueno que adquirimos. Vamos entonces a despedir nuestro programa. Vamos a orar. Ahorita nos llamaron de Colombia pidiéndonos oración por 2 personas. Ella es Ana y él es Orlando. Entonces vamos a incluirlos en la oración. Vamos a orar por las personas que están recibiendo estudios bíblicos. Vamos a orar por la iglesia, por los muchachos de la iglesia. Especialmente diría yo, le hago mucho énfasis a todos, les pido que siempre oren por los muchachos de la iglesia y por los chiquitos también. Y vamos a orar porque necesitamos a Dios siempre, todos los días y a toda hora. Amén. Suelen, ¿tú nos quieres dirigir en oración para terminar? Perdón, espérame, Paola. No nos olvidemos de orar también por aquellos jóvenes que algún día estuvieron en la iglesia y que no están ahora, para que Dios pues los pueda traer, ¿cierto? Amén. Sí, verdad que sí. Tantas cosas que orar. A veces a mí me da pena con Dios. Hay tantas cosas que pedirle. Muy bien, dirígenos en oración, por favor. Ok, oremos. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos nuevamente las gracias por tu santo día. Gracias porque podemos, Señor, aprender no solamente de que tú estás al control de nuestras vidas, sino que también tú, Señor, peleas por nosotros en nuestros valles. Te queremos, Señor, entregar los pedidos que aquí se han hecho y también los pedidos que han quedado en nuestros corazones. Tú sabes, Señor, la circunstancia en que vivimos a nivel mundial. Sin embargo, tú estás con nosotros, Señor, en nuestros hogares. Te pido para que también le des sabiduría, Señor, a cada uno que son padres, para que ellos puedan, Señor, hacer lo mejor para ti. Te pedimos por los jóvenes de la iglesia, Señor, para que tú los cuides, tú los protejas, que ellos por sobre todas las cosas, Señor, puedan ver que tú estás al lado de ellos en cada instancia, no solo en sus montañas, sino que también en los valles, Señor, acompañándolos y ayudando a que ellos puedan alcanzar victoria. Te pido por aquellos jóvenes que se han ido, que están alejados de ti, Señor, que tu misericordia y tu amor nunca se canse de llamarlos de regreso a tu casa. Que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones día y noche y acompáñanos, Señor, esta semana que estamos comenzando. Todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. A todos. Recuerden que en cada momento vamos a estar transmitiendo la campaña de nuestro orgullo con los bautizos y con el último mensaje de esta campaña. Doctora Suelen, muchísimas gracias. Interesantísimo. Dios nos Estén muy bendiga a todos. bien.
Gracias. Gracias. Chao. Sueli. Chao, Dios Dios te Gracias. bendiga, Sueli. Feliz semana para todos. Dios los Feliz semana. bendiga. Chao, Feliz semana. bendiciones.